Ok, entonces vamos a decir que es divergente si ese límite es infinito para todas las sucesiones básicas. Y en caso de que obtengamos valores distintos, vamos a decir que ese límite no existe. Y entonces la función no va a ser integrable en ese conjunto U, o bien vamos a decir que esa integral no existe o que es oscilante, también se le llama así. Ok, entonces lo importante aquí es que eso se tiene que comprobar para toda sucesión básica. Entonces, antes de ver el teorema que les mencionaba ayer, vamos a ver un ejemplo. Entonces, otra vez tengo problemas con esto. Espero que más o menos se entienda. Entonces, ejemplo, comprobar que la integral impropia sobre u de f, donde f, o sea que esta integral no existe, es lo que vamos a ver. No existe para f dada por y menos x sobre xy en el conjunto U, que son todas las parejas ordenadas XY en R2, tales que X está entre 0 y 1 y Y está entre 0 y 1. Entonces, en este caso, lo que no es acotado es la función. Entonces, ¿cómo se vería nuestro conjunto U? Nuestro conjunto U sí es acotado, aunque no es cerrado, pero sí es acotado. Entonces va a ser, como vimos ayer, todo el rectángulo 1,1. Pero sin el punto 0,0. Es decir, tenemos un agujerito aquí. En el punto 0,0. Ok, este es el conjunto U. Evidentemente es acotado, pero la que no es acotada es F, porque justamente en ese punto se hace indeterminada. Entonces, en una vecindad de este punto, la función crece muy, muy rápido. Ok, entonces por eso la notación de la flechita que preguntaban ayer, porque estamos tratando con una integral impropia. Entonces, para ver que no existe, por nuestra definición que dimos aquí, es suficiente dar un par de sucesiones básicas y ver que el límite es distinto. Si quisiéramos ver que existe, entonces tendríamos que ver que el límite es el mismo para toda sucesión que yo dé. ¿Ok? Entonces vamos a dar una sucesión de intervalos. Vamos a etiquetarlos con una n, entonces qn va a ser el conjunto de puntos en R2, tales que nos vamos a aproximar al punto 0,0. Entonces, una sucesión podría ser que x esté entre n y 1 y que y esté entre 1 entre n y 1. Entonces, estos rectángulos son, por ejemplo, si n vale 1, pues estoy aquí en un punto que es un conjunto cerrado. Luego, si n vale 2, entonces estoy en un medio. Y y un medio, ¿no? Entonces nos vamos aproximando por estos cuadraditos como ayer. Y eso es una sucesión creciente. De manera que conforme n crece, nos vamos acercando a cubrir todo el rectángulo original, es decir, la U. O sea, cuando
Cuando n tiende a infinito, este un tiende precisamente a u, así como lo hemos construido. Y entonces, evidentemente también la función no tiene problemas en cualquiera de estos rectángulos azules, es decir, la función f es integrable en cualquiera de estos, que son las condiciones que teníamos que cumplir, ¿no? Entonces, en este caso, la integral impropia de f sobre u va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre estas cosas de la función f de x de y. Ay, aquí como que no se entiende, pero es una u. Cuando esta cosa no quiere funcionar es complicado escribir. Entonces el conjunto un es este. Eso quiere decir que la x va de 1 sobre n a 1 y la y de 1 sobre n a 1. Entonces esto es lo mismo que tener el límite cuando n tiende a infinito. Ay, ni siquiera me sale la integral 1 sobre n a 1, la integral 1 sobre n a 1 de y menos x sobre xy de x de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como la función es integrable en el un, pues calculo la integral como hemos aprendido a hacerlo. Entonces esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1 sobre n a 1 y aquí integro con respecto de x. Entonces déjenme escribir otro paso aquí. Entonces sería y sobre y, me queda 1 sobre x menos 1 sobre y. Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1 sobre n a 1 y aquí hago la integración respecto de x, entonces aquí me queda logaritmo natural de x menos x sobre y eso evaluado de 1 sobre n a 1 de y. Entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito de la integral de 1 sobre n a 1 y aquí evalúo logaritmo natural de 1 pues es 0 menos 1 sobre y, entonces me queda 1 sobre y menos logaritmo natural de 1 sobre n, menos y menos es más, 1 sobre ny. Perdón por la letra, pero hago mi mejor esfuerzo y no puedo escribir correctamente aquí. Pero más o menos espero que se entienda. Entonces, esto simplemente lo... Híjole. Es el límite cuando n tiende a infinito. Integral de 1 sobre n a 1. Y entonces tenemos menos 1 entre y este sería logaritmo natural de 1 que es 0 menos, con este menos es más, entonces me queda logaritmo natural de n menos 1 entre y más 1 entre ny. Y esto tengo que hacerlo ahora respecto de y, ¿ok? Entonces hago la segunda integral
Entonces digamos que aquí la complicación extra es que hay que calcular un límite. Hago la integral de esto, entonces esto es constante, me queda logaritmo natural de n y menos logaritmo natural de y más 1 entre n. Bueno, de hecho lo puedo factorizar, a ver, vamos a hacerlo así. Entonces me queda más 1 sobre n menos 1 logaritmo natural de y eso lo evalúo. Parece una integral eso. Ay, híjole. Y eso lo evalúo desde 1 entre n a 1. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de logaritmo natural de n por 1 más logaritmo natural de 1 que es 0 menos logaritmo natural de n sobre n más esto logaritmo natural de 1 y con el menos sería menos esto logaritmo natural de 1 entre n que sería más 1 entre n menos 1 logaritmo natural de n, ¿verdad? Creo. Entonces, este logaritmo y este se van y me queda límite cuando n tiende a infinito de este. Ay, se me va todo algo y se. Logaritmo natural de n por y, eso está bien. Luego 1 entre n menos 1, logaritmo natural de y. Luego evalúo aquí. Me queda logaritmo natural de n. Y esto se hace 0 menos logaritmo natural de n sobre n. Ah, sí, pues es 0, ¿verdad? Parece que todo está bien. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 0, que me dio esa integral, es igual a 0. Ahora, esto no significa que la integral exista porque estoy tomando una sucesión en particular y para que la integral exista debo de tomarlo para toda sucesión. Si es que, pero bueno, el problema ya nos dice que comprobemos que no existe esto. Pero sí les queda claro eso, ¿verdad? O sea, tomar uno en particular y hacer esto y obtener un valor, eso no quiere decir que esa integral exista. Entonces ahora tengo que agarrarme otra sucesión y ver que el límite es diferente y ahí sí puedo concluir que esta cosa no converge. Entonces vamos a tomarnos otra sucesión que sea, por ejemplo, igual que esta, pero aquí le ponemos un 2, de manera que ya no son cuadrados, sino como rectángulos. Esa sería otra diferente, ¿están de acuerdo? Entonces, tomamos, híjole, es que esto me lo hace, es imposible trabajar. Vamos a tomar Bn como ese que les dije, el conjunto de puntos en R2, tales que el X lo dejamos igual y el Y lo hacemos con un 2, por ejemplo, para que sean rectángulos. Bueno, aquí lo puse en azul, híjole, ¿qué hago? Déjenme cambiarle de color. Entonces Bn es el conjunto de puntos en R2, tales que
X está entre 1 entre n y 1, y y entre 2 entre n y 1. Entonces, esta sucesión, pues son rectángulos. O sea, bueno, ya no lo voy a encimar, pero son rectángulos ahora, en vez de ser cuadrados. Entonces, esa es otra sucesión. Entonces, lo que hago es, volvemos a calcular la integral, pero ahora sobre b, sobre u, perdón. La integral sobre u de f, ahora en este caso sería el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre bn de la misma función y menos x entre xy de x de y. Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre y. Voy a poner primero 2 sobre n a 1. Y la integral de 1 sobre n a 1 de y menos x entre xy de x de y. Se lo puse así porque esta ya la calculamos. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de esta integral que ya hemos calculado anteriormente, que es esta de aquí. Y luego la integral de esto es esto de acá, con respecto de y, pero ahora evaluado de 2 sobre n a 1. Entonces me va a quedar, a ver, déjenme ir viendo, sería el logaritmo natural de n menos, y ahora sería sobre 2 entre n, entonces me queda 2 sobre n, logaritmo natural de n, y luego sería otra vez menos 2 entre, no, menos logaritmo natural de 2 entre n, y eso multiplicado por este de aquí, que sería 1 sobre n menos 1. Entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de, entonces aquí me queda menos 2, aquí me queda un 2 con un logaritmo de n, entonces me queda 1 sobre n menos 1, logaritmo natural de 2, y luego me queda más 1 sobre n por el logaritmo natural de 1 sobre n. Entonces aquí, cuando saco el límite, cuando n tiende a infinito, esta cosa ¿a dónde converge? Esto converge a 0, ¿no? Entonces esto converge a menos logaritmo natural de 2, creo. Entonces aquí es todo el límite. Entonces, para dos sucesiones diferentes hemos encontrado que converge a dos números distintos. Entonces, por la definición, esto quiere decir que la integral impropia sobre u de f no existe. ¿Sí está bien? Ay, déjenme ver si sala de espera. Modo, ¿no? Profe, Sí, ¿qué pasó? entonces para comprobar si existe una integral tenemos que tomar dos sucesiones y ver que las dos tienden al mismo valor. No, esa es la dificultad porque hay que hacerlo para todas.
Y evidentemente, pues eso es imposible de hacer, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas sucesiones hay? O sea, hay una infinidad. Entonces, para yo ver que una integral existe, tengo que comprobarla para toda sucesión. Pero para comprobar que no existe, basta que yo tome 2, como hicimos en este ejercicio, basta que tomemos 2 y que veamos que los números son distintos, como aquí. Y entonces justamente por esa dificultad de que no podemos verificar que qué límite es el mismo para una serie infinita de sucesiones, o sea, tantas como números reales, ese límite siempre me dé el mismo. Pero entonces hay una forma fácil de hacer eso, que es, si se dan cuenta aquí, bueno, pero respondiendo a tu pregunta, no tiene que ser para todas, o sea, no es suficiente que lo hagas para 2 o para 3 o para 4, Ok, para sí, sí, sí. 5 que te dé el mismo, ajá. Sí, sí, Entonces, sí. eso no es suficiente, tiene que ser para todas. Pero es suficiente 2 distintas para decir que eso no converge, eso sí. Sí, eso me O- refiero. Sí, sí, gracias. ajá, exacto. Es para todas, para todas. Pero entonces, si se fijan aquí, esta función, por ejemplo, no es mayor o igual que 0 aquí, para todos, ¿no? Porque tengo la y menos x. Entonces van a haber puntos donde esta función va a ser negativa. Entonces, el teorema que vamos a ver nos va a permitir decir que si la función es positiva en U, para todo x en ese dominio, y si compruebo para uno solo de estos que el límite existe y es un número, entonces puedo decir que la integral existe y es convergente o divergente según sea el caso del límite que me salga. Y cuando sea el caso como este que va intercalado, también vamos a poder saber tomando la parte positiva y la parte negativa. Entonces, ese es el teorema que vamos a demostrar aquí, justamente para poderlo hacer, para poder tener ¿cómo se dice? Me fue la palabra. Una condición para poder decir si una integral existe o no, sin necesidad de comprobar que se cumple para todas las sucesiones. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema que vamos a poner ahorita, que es el que nos va a ayudar. Pero sí tengan bien en claro eso. La definición dice que tiene que ser para toda sucesión. Pues, teorema que sería el primero, ¿verdad? De aquí. 2.3.1. Vamos a decir, sea U un subconjunto de Rn y f una función definida en U. Bueno, ahí ya puse que es subconjunto, entonces definida de U a los reales. Tales que existe una sucesión, una, una sucesión básica de conjuntos, así como de conjuntos de integración. Entonces, una sucesión básica, nada más le voy a poner así. Un desde n igual a 1 hasta infinito, df en U. Entonces, número 1. Entonces, si tengo una función f definida así, y para esa función existe una sucesión básica, ¿qué quería decir? Bueno, que es una sucesión monótonamente creciente y que uno está encajado en el siguiente y la f es integrable en ese un, según nuestra definición de sucesión básica. Entonces, si tenemos una sucesión básica, entonces, si la función es positiva, si f de x es mayor o igual que 0 para todo x en u, entonces la integral existe.
la integral impropia. Acuérdense que esta flechita quiere decir integral impropia. Existe. Entonces, si, ¿cómo le pongo? Si el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre esa sucesión de f es igual a L o es infinito, entonces la integral converge o diverge respectivamente, ¿no? Si es infinito, entonces diverge. Y número 2, eso es cuando tengo la función mayor o igual que 0. Entonces, número 2, si pasa como en el caso anterior del ejemplo, si f de x tiene signo variable, en u, entonces consideramos la parte positiva. La parte positiva como f más, le vamos a denotar así, que va a ser el máximo de la función f y el eje x. Y la parte negativa, que sería f menos, que va a ser menos el mínimo. O sea, este menos es para que se haga positiva la parte negativa, digamos. Menos el mínimo de la función f y 0. Entonces, la integral va a existir. Existe siempre y es convergente o divergente. Si ambas integrales existen, es decir, si la integral sobre la parte positiva y la integral impropia sobre la parte negativa existe. Entonces, cuando tengamos una función como la del ejemplo de acá, que no es positiva en todo u, o sea, es positiva en algunos y es negativa en otros, ¿no? Por cómo está definida aquí. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Separo la parte positiva y la negativa, y si las integrales de la parte positiva y la parte negativa existen, aunque no sean iguales los límites, entonces la integral va a existir. Y si ambas divergen, entonces esa integral no existe. Este es nuestro teorema que nos va a ayudar a ver si una integral es convergente o no. Entonces siempre vamos a tener que fijarnos en cómo es la f en este conjunto U. Entonces, si es positiva, basta con que dé una sucesión, la que yo quiera, y vea que el límite de esa integral sobre esa sucesión existe. Entonces, si eso pasa, pues ya puedo concluir que la integral converge ahora sí. Y si tengo una función que varía su signo en el conjunto U, entonces separo la parte positiva y la parte negativa, calculo las integrales sobre esa sucesión básica de estas dos partes, y si ambas convergen, o bueno, si ambas existen, más bien, si ambas existen, entonces la integral converge, existe y es convergente. Y si ambas divergen, entonces quiere decir que la integral no existe. De aquí, ok.
Entonces ya nos quita el problema de que tengamos que verificar esto para toda sucesión básica. Ya nada más voy a necesitar una. Y evidentemente la parte 2 es consecuencia de la 1, como vamos a ver ahorita. ¿Sí se entiende lo que nos dice el teorema? Es lo más importante, más ahorita demostrarlo no es tan complicado, pero digamos, ya Yo no tengo voy a una usar. duda. Ajá, sí. En donde dice F menos es igual a menos el mínimo. Ajá, al mínimo, sí. Sí. ¿Eso qué significa? O sea, ajá. Sí, que estás, o sea, haz de cuenta que la función tiene como una parte positiva y una parte, es que no sé cómo ponerlo. Déjame pensar un ejemplo. ¿Cómo lo podemos poner con un ejemplo? Por ejemplo, a ver, déjame ver si esto funciona. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro espacio XY y digamos que nuestro conjunto U sea algo así. Que no es acotado, o sea, toda esta área hasta infinito. Ok, entonces este conjunto no está acotado y tiene como una parte, digamos, positiva respecto al eje X y una parte negativa. Entonces, digamos que tienes una función f de x igual ¿a qué será? Por ejemplo, uno que tenga un producto x cuadrada y que acá sea, por ejemplo, uno positivo y que acá sea, por ejemplo, así. Entonces, este conjunto de aquí se puede separar en dos conjuntos. O sea, evidentemente si x es positiva, el signo de la función de aquí va a depender de cómo sea y respecto de la x, ¿no? Entonces puedes separar, digamos, este conjunto en dos partes, uno que sea como la parte negativa y otro que sea la parte positiva, digamos. Bueno, cuando haga los encierros. Mm, ¿cómo le hago? No sé, es que lo estoy complicando más. A ver, ¿cómo lo ponemos? Déjame borrar este mejor.
explico esto? A que cambie de sí. Déjame ver esta que tenemos aquí. Ese es el conjunto, no es la función. Estoy pensando como en una NET de R en R. O sea, algo que sea así, digamos. A ver, déjame ver si esto... Vamos a poner una función de R en R. Entonces, por ejemplo, que sea algo que tiene una parte que está abajo y otra que tiene una parte que está arriba. Entonces, esta función cambia de signo, justamente. O sea, si mi conjunto, no sé, que sea asintótico para acá o algo así. Mi conjunto que sea todo esto. Así más o menos. Entonces, esta función tiene una parte que está por arriba y una parte que está por abajo del eje X, digamos. Entonces, la f la puedes separar en una parte positiva, que sería la que va de aquí para acá. Entonces, según lo que hemos definido, o sea, justamente eso que es ¿dónde está? El máximo, si lo puse así. Pues este sería el máximo de la función f y 0. Entonces es el valor, digamos, como más alto que tiene la función en este pedazo, justamente como para cubrir todo. No sé si me explico así con esta parte. Y la otra sería el menos y es el mínimo. Entonces esta f menos es la parte que queda por abajo. Entonces el valor mínimo aquí, digamos, está como volteado porque estás en la parte baja. Entonces al poner el menos sería como, o sea, el mínimo de esta función aquí. Déjame borrar esto. Estaría aquí, ¿no? Y entonces es para que cubras toda la parte que está acá. Y el menos es justamente para hacerlo como positivo, haz de cuenta como para subirlo acá. Algo así. Ah, ok, profe, ya entendí. Gracias. Sí, segura, es que está medio complejo esto, pero sí es, o sea, es el mínimo porque es la parte que queda como por abajo. Ya en unas demás variables, la cosa se ve más complicada, pero aquí es porque está por abajo, entonces tienes que agarrar el valor mínimo, pero es como lo contrario de si estuvieras arriba, en vez de tomar el máximo es el mínimo, y este menos es justamente para subirla, y entonces que ambas te queden positivas. Así como lo puse acá. Y entonces, tomadas de esa forma, justamente hace que esta parte sea mayor que 0 y esta también, y entonces se puede aplicar la parte 1, digamos, pero más o menos sería algo así, ¿Por qué es Ah, necesario el ok. cero? geométricamente. ¿Mande? ¿El cero por qué es necesario ponerlo? Porque es respecto o sea, positivo o negativo respecto a qué. O sea, si tengo, por ejemplo, una sábana en dos variables, o sea, aquí
es positiva o es negativa respecto a qué. Entonces, en una de R en R, pues no hay problema porque solamente tienes una línea que te divide la parte positiva y negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ese 0 sería como el eje de referencia respecto al cual esta cosa queda, o sea, queda en la parte positiva o en la parte negativa. Es que con los dibujos no, no sé cómo ponerlo, digamos, ¿no? Pero es como si tuvieras una superficie que tiene una parte por abajo, por ejemplo, respecto al eje Z. Entonces, ese 0 es como una notación para nombrar ese como eje que te dice en dónde tienes la parte más y la parte menos. Algo así. Ok, entonces, a ver, vamos a ver esto. Qué complicado. Ok, entonces vamos a mostrar la parte 1 primero y después la parte 2. Entonces, para la parte 1 tenemos que demostrar que esta integral existe. Ok, entonces por definición tenemos que ver que el límite de esta cosa o sea, tenemos que dar una sucesión en general y ver que el límite exista para todas esas sucesiones y sea el mismo. Ok, o sea, otra forma de ver esto es como si esto, o sea, realmente esta integral de aquí sería el supremo de la integral de f sobre un compacto contenido en U, por la definición que dimos antes, ¿no? Pero no lo voy a hacer de esa forma, pero eso sería esta integral realmente. Entonces, tenemos que demostrar que esta integral converge. Más bien que existe, ¿no? Que existe, sí. Que existe. Entonces, déjenme ponerla aquí. Existe. Entonces, pues vamos a dar dos sucesiones. Entonces, una UN y otra que sea BN. Dos sucesiones básicas de U. Dos sucesiones básicas de integración de U. Entonces, tales que, como son sucesiones básicas, eso quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre un de f es igual, vamos a decir, a L. Y la otra, como también es básica, quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre Bn de f es igual a otro, L'. ¿Sí? Entonces doy una sucesión básica por definición. Como es una sucesión básica de integración y la
Ay, ¿qué estoy haciendo? Déjenme pensar mejor. Creo que no lo tengo bien escrito. Déjenme ver. Si f de x es mayor que 0, para todo x en u, no, entonces. Y si esta cosa existe más bien. Y si existe esta integral, no, a ver, lo escribí mal. Déjenme corregir esto. Así. A ver cómo es esto. Si f es mayor o igual que 0, para todo x en u, entonces tal es que existe esta sucesión básica, tal que si f es mayor o igual que 0, tal que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de un de f es igual a l, que es un número real, entonces esta integral converge. Sí, déjenme, esto lo estoy poniendo mal. Esta integral converge y es igual a L. A L. Y el otro, pues, por lo que vimos ahorita, entonces la parte positiva, la parte negativa. Entonces, si existe y es convergente si estas dos existen. Ok, sí. Entonces, este es el correcto. O sea, tenemos una función tal que existe una sucesión básica de f en u, tal que el límite sobre esa sucesión existe y es igual a L, y además la función es mayor o igual que 0. Entonces, si esas dos cosas pasan, entonces la integral converge y es igual a L. Ok. Entonces, a ver. Ok, entonces tenemos que, por hipótesis, para el límite es igual a L. Y si tengo otra sucesión básica, entonces ese límite va a ser igual a otro, que es L'. Ok. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que demostrar que ambos son iguales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, tenemos una sucesión así. Que sería la UN. Luego tenemos otra, que no sé. No sé, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, puede ser que dos estén aquí, una sobre otra creciente. O sea, porque acuérdense que cada uno de estos UN son compactos, según recuerdo que vimos ayer, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ajá, cada uno de estos es compacto y es Jordan medible. Entonces, forzosamente van a haber conjuntos de una sucesión que están contenidas en los de la otra. Entonces, si tomo un compacto, utilizando esto que está aquí, vamos a decir
CK compacto, Jordan medible, entonces un compacto contenido en U. A ver, es que esta cosa me evita poder hacer bien las... O sea, digamos, tiene su conjunto U y ese conjunto U se aproxima por esta sucesión UN y esta BN. Entonces, no sé qué es como... ay, algo así, ¿no? Y se va acercando. Entonces, esta es la UN. Y aparte tengo otra que también es sucesión básica de U. No sé qué puede ir así, por ejemplo. O sea, chiste que cubre también. Hijo de puta, no me deja pintar adecuadamente. O sea, algo así, ¿no? Entonces, esta BN también aproxima a U. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar, o sea, otra vez voy a poner la U. Y voy a tomar un compacto que está contenido ahí. Un compacto, K, cerrado y acotado. Entonces, un compacto Jordan medible que esté contenido en U. Entonces, si K es compacto y además sabemos que UN es una sucesión básica, entonces eso quiere decir que este compacto, o sea, que existe, entonces existe una N en los naturales, tal que ese compacto está contenido en uno de estos de aquí. Es que está, porque ya no. Pero no sé si más o menos se entiende lo que estoy diciendo. O sea, tengo mi conjunto U, entonces agarro un compacto que está contenido en ese U, pero como esta cosa es una sucesión básica, entonces por definición de sucesión básica que tenemos acá, cualquier compacto que esté contenido en U está contenido en algún UN para cierta N en los naturales. Entonces, tengo mi compacto contenido en U y luego tengo los UNs que van así, así. Entonces, hay una cierta N que ya contiene a este K. O sea, y de hecho pueden ser diferentes a como los tengo aquí, ¿no? Pero va a llegar alguna N donde este va a estar totalmente contenido en uno de estos, que en este caso sería U de N mayúscula, para cierta N en los naturales. ¿Sí? Entonces, para los siguientes, o sea, para n+1, n+2, ese K va a seguir contenido ahí. Entonces, para toda n mayor o igual a n. ¿Sí se entiende esta parte? Es que no lo estoy explicando muy bien porque Sí aquí se el entiende. dibujo como que no me ayuda mucho, pero digamos, o sea, tengo el compacto aquí, entonces tengo una sucesión básica, entonces voy encerrando y voy aproximándome con una sucesión creciente al conjunto U, y entonces en alguna n, ese compacto va a tener que estar totalmente contenido ahí, y para las subsiguientes. Entonces, eso es lo que significa esto de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que UN, entonces lo puedo tomar como... Esta cosa La UN la puedo tomar como la unión de ese conjunto compacto con un conjunto H, donde ese H es la diferencia de los UNs menos la K. O sea,
Este conjunto H son todos estos azules que pinté, menos el conjunto amarillo. Y entonces esos UN, pues justamente es SK con el complemento, digamos, de esta cosa, ¿no? O sea, es K unión UN menos K, que es UN, pues, en términos de conjuntos, con la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este es K unión UN menos K. Entonces, justamente, pues, es UN, ¿no? Entonces, como estamos definiendo esto, es claro que la intersección de K con H es vacía. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el H no está la K. Entonces, tenemos que K intersección con H es vacío. Y todos estos son Jordan medibles, todos. La K es un conjunto compacto Jordan medible y estos UNs, cada uno es un conjunto Jordan medible. Entonces, esta unión es Jordan medible, que es justamente los UNs. Y esta intersección es vacía, entonces vamos a utilizar lo que hicieron en la tarea que decía que la integral sobre UN de F es igual. Donde esté UN entonces sería la unión de K unión H. Entonces, ¿se acuerdan que eso era igual a la integral sobre uno de ellos más la integral sobre el otro, que en este caso es H, menos la integral sobre la intersección, pero aquí la intersección es 0, entonces esa cosa no pinta. ¿Sí? Hasta aquí está bien, o sea, este UN, acuérdense que es K unión H. Como son Jordan medibles, la integral sobre esto de F, pues es la integral sobre K más la integral sobre H menos la integral de la intersección, pero ¿se acuerdan que ustedes demostraron que si la intersección era vacía, entonces esa cosa ya no aparecía ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahora, como, bueno, voy a ponerlo así. Entonces, esta integral, o sea, esta suma es mayor o igual que la integral sobre K. ¿Y eso por qué? Porque la F es mayor o igual que 0 por hipótesis. Entonces, si es mayor o igual que 0, eso quiere decir que la integral sobre H, o sea, sobre cualquier conjunto Jordan medible, pues es mayor o igual que 0, ¿no? Eso también lo demostramos. Entonces, esta parte de aquí es mayor o igual que 0, entonces todo esto de aquí es mayor o igual que la integral de KF más 0, digamos, ¿no? Entonces, esta integral es mayor o igual que esta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por lo tanto, esto quiere decir que existe un M en los naturales tal que la integral sobre ese conjunto compacto que está metido en un, o sea, que está contenido en un UM, digamos, de F, es menor o igual que la integral sobre el UN. Para toda n mayor o igual que el n que habíamos escogido. ¿Sí? Entonces, geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Pues que cuando tenemos que ya contiene a todo de acá, pues el área de justamente es mayor que el área de K para esa n que hemos agarrado, que ya encierra el conjunto K.
Entonces, si n tiende a infinito, para esa m fija, eso quiere decir que la integral de f sobre ese compacto es menor o igual que L, que es justamente el límite cuando n tiende a infinito de esta integral de un sobre f. Sí, pues esto es válido para toda n mayor o igual que n. Entonces, si n es grande, se sigue valiendo esta cosa. Entonces, esta integral es menor o igual que L, que es el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre un. Y esto es para uno de estos aquí, o sea, digamos, abusando de la anotación, puedo ponerle sub m aquí. Entonces, si ahora, ya que hice esto, cuando aproximo con este un, ahora tomo el límite cuando m tiende a infinito, y como L es fijo, entonces tengo que el límite cuando m tiende a infinito sobre este km es menor o igual que L, pero este de aquí, estos km justamente los tomo como los que están en la otra sucesión básica, que son los bn de aquí, porque ese km va a terminar cayendo también dentro de uno de estos, ¿no? Entonces eso quiere decir que L' es menor o igual que L. Y entonces si hacemos lo mismo, pero ahora intercambiando los roles de, ahora en vez de tomar la UN, ponemos la BN, en vez de la UN, la BN, vamos a obtener la desigualdad opuesta. Entonces, y BN, obtenemos que L es menor o igual que L'. Entonces, de estas dos cosas, pues se concluye que L es igual a L'. Entonces ya tendríamos la parte 1, ¿no? Profe, Sí, yo me perdí un poco en la demostración. No sé si podría como repetirla nada más a grandes rasgos. sí, o sea, la idea es, tenemos un conjunto U, Entonces, tenemos que demostrar que si el límite para una sucesión de ese conjunto U, o sea, una UN que aproxima al conjunto U, si esa sucesión tiene límite y es L, entonces la integral converge, ¿no? Entonces, para ello tenemos que dar otra y tenemos que ver que ambos límites son iguales. Entonces, esa otra, o sea, la manera de agarrarla es, me agarro cualquier conjunto compacto que esté contenido en U, y entonces con la primera sucesión UN voy aproximando el conjunto U. Entonces va a llegar un momento en el que ese conjunto amarillo va a quedar encerrado por uno de los
de los conjuntos de la sucesión UN. Entonces, lo que quiere decir es que el área, o sea, la integral sobre ese conjunto K va a ser menor que el área de la integral sobre el conjunto U que encierra el conjunto K, digamos. Entonces, eso está escrito aquí. O sea, doy un conjunto compacto que está contenido en U. Entonces, para esta sucesión va a haber uno de estos y a ese índice le llamo N mayúscula, tal que va a encerrar al conjunto compacto K, como está aquí. Entonces, ahora lo que tengo que ver es justamente que esa área es mayor o igual que el área que está aquí. Entonces, para eso utilizo las propiedades que sabemos de los conjuntos Jordan medibles y reescribo el UN, o sea, la sucesión UN, en términos de ese compacto K y otra cosa, pero esa otra cosa es el complemento de UN o el complemento en K, ¿no? Complemento de UN en K. Entonces, y por la forma en que la estamos construyendo, la intersección de H con K, pues es vacía porque justamente el H no tiene a esa K. Entonces, para comprobar eso de que el área está o sea, que el área de este es menor que el área de este azul que lo contiene, utilizamos una propiedad que demostramos en la parte de conjuntos Jordan medible, que es cuando yo tengo la unión de dos conjuntos, la integral sobre esa unión va a ser la integral sobre uno más la integral sobre el otro, menos la integral sobre la intersección, pero como la intersección es vacía, entonces esa parte se elimina. Y ahora, como este H es Jordan medible y la función f es mayor o igual que 0, nosotros demostramos que si la función es positiva, entonces la integral sobre el conjunto Jordan medible es positiva también. Entonces, de aquí encuentro justamente eso que pusimos aquí en dibujitos, que la integral sobre el conjunto azul, bueno, de hecho no sobre, o sea, sobre el conjunto azul, pero para cualquier n que es mayor o igual que n, o sea, no solamente sobre este, sino otro que quede que encierra etcétera. Entonces, esa integral va a ser mayor o igual que la integral sobre el conjunto compacto K para toda n que sea mayor o igual que ese n que encierra al conjunto amarillo. Entonces, digamos que el azul y luego cualquier otra que siga en esa sucesión va a tener un área más grande que la amarilla, digamos, pero a partir de este punto. Entonces, eso lo que quiere decir es que, o sea, tú tienes este K, entonces va a haber algún índice M que va a contener ese K, tal que esa área va a seguir siendo menor o igual que el área de los UNs para n mayor o igual que n. Se va a respetar la contención. Entonces, si dejas fijo y ahora tiendes a infinito la n, es decir, esta sucesión n que se aproxima a u, entonces esta integral va a ser menor o igual que el límite de esta cosa cuando los intervalos tiendan al conjunto u, que eso ya sabemos que sí existe por hipótesis y esa cosa es igual a L. Ok, y luego, como es L que ya es para todo U, ahora lo que hacemos es, a partir de ese M, lo hacemos tender también a infinito. Y entonces, eso quiere decir que como esta, o sea, digamos que estamos tomando como la otra, como o sea, haz de cuenta que tienes la K y está encerrada por el UM aquí, que sería UN, ¿no? Y luego sobre ese UN hay más. Entonces, tiendes esto a infinito y tienes que esta área es menor que el área sobre la aproximación sobre el conjunto completo. Pero entonces aquí, como tienes este conjunto K, ese conjunto K puedes decir, bueno, ese K es parte de otra sucesión que le llamo UM o
Bn o lo que sea, tal que para cierto índice, esa k es igual a uno de esos, y entonces esa otra sucesión también la puedo aproximar a infinito, y eso justamente es el otro límite L', digamos. O sea, de hecho, si les confunde eso de agarrar el K, o sea, pueden agarrar un K específico que sea parte de la otra sucesión. UM, entonces estamos haciendo como que tender primero una de las sucesiones al conjunto U y luego tender la otra a partir del conjunto K que tomé aquí. Y entonces se respeta la desigualdad, digamos. Y luego hacemos lo mismo a la inversa, o sea, en vez de tomar U, tomamos una sucesión Bn, y lo mismo con un conjunto K, y entonces repetimos el mismo argumento, y vamos a llegar a que entonces él está acotado por L'. Y entonces como tengo ambas desigualdades, eso implica que los límites son iguales para dos sucesiones cualesquiera. O sea, no estoy tomando sucesiones en particular, estoy tomando dos. Dos cualesquiera. Entonces, hemos demostrado que para cualquier sucesión el límite es el mismo. No sé si te confundí más o... No, profe, ya quedó claro. Pero sí, o sea, lejos de los numeritos, la idea es esa, ¿no? O sea, tú tienes el conjunto U, la idea de la demostración es, tengo el conjunto U, entonces yo tengo una sucesión y tengo otra. No sé, pueden ser dos en el mismo, es que esta cosa no me deja. Pero tengo otra que aproxima. Entonces, lo que quiere decir es que uno del azul va a llegar el momento que va a tener dentro a uno de la amarilla. Entonces, ese de la amarilla le estoy llamando K, pero realmente si tomas la otra sucesión puede ser un BM, digamos. Entonces, para ese M fijo, hacemos el argumento de que los azules tienden a U y luego hacemos los amarillos tender a U también, pero entonces se respeta la desigualdad, más o menos. Esa es como la idea principal. Y luego análogamente van a haber amarillos que van a contener al azul, que sería el inverso que está aquí. Profesor, entonces para ese inverso tomaría los BM como los KM de aquí, y, Ajá, exactamente, sí. pero ahora los UNs tendría que tomar, por ejemplo, UN-1, ¿no? Para que el KM contenga, pues contenga uno Ajá, de... ajá, exactamente. O sea, se puede hacer así como dice Andrés, igual. O sea, en vez de tomar este K, tomarlo como las dos sucesiones, como digo aquí, y es así como él dice. Entonces, esa es la idea, que en algún momento una va a contener a la otra, y viceversa. Y entonces ambos límites tienen que ser el mismos, si es que la función es mayor que cero, porque si no es mayor que cero, entonces no tengo esta propiedad, y entonces no puedo asegurar que el área que lo contiene va a ser mayor o igual que el área donde está contenido, ¿no? Digamos. Entonces sí, esa es la idea justamente. Y la otra que, bueno, ya no voy a hacer eso porque a lo mejor los estoy revolviendo más de lo que los estoy ayudando, es ver eso como el supremo y sale un poco más rápido, pero según cómo hemos definido las cosas es mejor así. Entonces es una sucesión como encajada en otra. Es como cada uno de esos conjuntos de cada una de esas sucesiones es un compacto. Entonces, eventualmente
no va a contener al otro y viceversa, y ambos límites van a tener que ser iguales. Ok, bueno, espero no, en esta parte como que no. Como que no sé si quede muy claro o no, espero que sí. Ok, en la parte 2, entonces, para la parte 2, la función f, entonces la puedo escribir como la parte positiva, y como la parte negativa, por lo que expliqué hace ratito, es positiva también por el menos que le pusimos ahí, entonces esta f va a ser la diferencia de ambas, ¿no? Es por lo que decía que una parte queda por arriba y otra parte queda por abajo. Entonces es la parte positiva menos la parte negativa, que es negativa y se hace más. Creo que esto Juan se los explicó cuando demostró que el valor absoluto era integrable. Yo lo hice de otra forma, pero creo que él sí usó estas funciones, según recuerdo. Entonces es lo mismo. Y el valor absoluto, entonces, pues es la suma de las dos. El valor absoluto de f. Entonces, de estas dos ecuaciones, obtenemos que la f más, por ejemplo, sería un medio del valor absoluto de f más la función f de estas dos ecuaciones. Y la f menos sería un medio del valor absoluto de f menos la f. ¿No? Haciendo aquí la suma, por ejemplo, de este más este, obtenemos f más, y luego restando obtenemos f menos. Entonces, lo que tenemos es que si f es integrable, o f es integrable por hipótesis, en un para todo n en los naturales, o sea, existe esta sucesión tal que la función f es integrable aquí. Entonces, nosotros ya demostramos que si f es integrable en un conjunto Jordan medible, eso cuando hice lo de uno de esos teoremas equivalentes a los de cálculo, y vimos que si el conjunto de descontinuidades era du y no sé qué, entonces demostramos que el valor absoluto era integrable también en aquel entonces. Entonces, como f es integrable, el valor absoluto también es integrable, por algo que ya hicimos antes, en un. Y entonces, como f más está en términos de f y f valor absoluto y el f menos también, entonces eso quiere decir que f más y f menos son integrables también, por la forma que tiene. En un, para todo n natural. Ahora, pero por cómo están definidas, esta f más y esta f menos son positivas las dos, ¿no? Por eso el menos de aquí para hacerla positiva justamente, que es lo que decía, para subir la otra parte. Entonces, ambas son positivas. Es mayor o igual que 0. Lo que hace la parte negativa, pues, es este signo de aquí. Entonces, por el inciso 1, como esta es positiva y es integrable sobre el un, o sea, tenemos una sucesión de conjuntos básicos donde es integrable, entonces existen las integrales que voy a llamar, por ejemplo, S más, que sería la integral sobre F más sobre U,
y S menos también existen por la parte 1. Y entonces, por lo que tenemos aquí, la integral sobre U de F, pues es la integral sobre U de la parte F más menos F menos, ¿no? Que sería la integral sobre U de F menos. O bueno, más bien me estoy adelantando, sería F más menos F menos, porque la F está escrita en términos de estas dos aquí. Y entonces esto, por definición, tiene que ser el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre un de f más menos f menos. Y aquí, como ya estoy en Jordan medibles, esta diferencia pues es la diferencia de las integrales. Entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito de f más sobre un, así, menos la integral sobre f menos de un. Ok, entonces como ambas existen, o sea, como el límite de cada una de estas existe, porque cada una de estas existe, aquí está, la S más sería el límite, o sea, si quieren, vamos a ponerlo así, sería el límite cuando n tiende a infinito de UNF más menos el límite cuando n tiende a infinito de UN sobre F menos, que es justamente la integral sobre U de F más menos la integral sobre U de F menos. Entonces, este y este existen. Entonces, por lo tanto, la integral sobre F existe si es que varía de signo, como aquí. Ahora, ¿cuánto va a valer? Entonces, por lo tanto, la integral sobre U existe. Porque cada una de estas existe. Ahora, ¿cuánto va a valer? Bueno, si S más, o sea, esto es lo mismo que S más menos S menos que había puesto acá, ¿no? S más S menos. S F menos. Entonces, si S más menos F menos, si menos S menos, a ver, déjenme ponerlo mejor aquí. Bueno, aquí ya terminamos. La integral existe porque estas dos existen. Ya está. Ahora, si queremos saber a qué es igual la integral, entonces, y vale, vamos a ponerle aquí como un extra. Número 1 va a valer la integral sobre f más menos la integral sobre f menos si ambos límites son finitos. Que acuérdense, esto nada más dice que la integral existe, pero no me dice si converge o no converge. Entonces, si ambos límites son finitos, entonces la integral converge y el valor de esa integral es el valor de f más menos el valor de la integral de f menos. Luego va a ser divergente, o sea, infinito, si la integral de f más es infinito y la integral sobre f menos es finito. Y va a ser menos infinito si S más es finito y la integral sobre U de F menos es infinito. ¿Ok? Y ya, y bueno, y evidentemente si ambos límites son son infinitos, pues igual.
Y entonces con eso ya hemos demostrado las dos partes del teorema este. Está bien, espero no haberlo revolvido más. Debía ser aquí, pero... Entonces lo importante es que ya tenemos una forma de saber si una integral es convergente o no, solamente tomando una sucesión y viendo si la función es positiva, entonces si la sucesión es tal que la integral, bueno, el límite existe, entonces es convergente. O si tiene una parte positiva y negativa, hago la separación. Eso ya explícitamente con un ejercicio vamos a ver cómo hacer esta separación de estas dos integrales. Bueno, de estas dos partes de la función. Digamos, pero, o sea, aunque sea intuitivamente que con que hayan comprendido esto está bien. Profe, entonces, con una sucesión basta ya para probar Ajá, que existe. sí, con una, pero siempre y cuando tu función sea positiva en todo el dominio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que comprobar? Cuando tengas la integral, ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Cuando tengas la integral, te fijas en la función que tienes y si esa función es positiva, basta con que des uno de estos. Y en caso Y, de que, ajá, sí, ajá. dime. Iba a decir que si es negativa, pues se puede tomar la función menos f, ¿no? Y hacer lo mismo, ¿o no? No, más bien tendrías que separarlo. O sea, en ese caso, haz de cuenta que tu función es toda negativa, es lo que me quieres decir. Si tu función Ajá, es toda negativa, o sea, si no cambia de signo, entonces haces la separación así como está aquí. Entonces nada más tendrías una parte negativa. Entonces tendrías que ver si esa integral, sí, ajá, si es dada una sucesión, si converge o no, y entonces con esto ya tendrías el resultado, sí. Entonces, si fuera negativa, toda, en todo el dominio, entonces tomas la parte negativa y ves si la integral existe o no, sí, es correcto. ok. Y si tiene los dos signos, ¿se puede hacer como otra función que tenga la parte negativa como positiva y la parte positiva igual? Ajá, Ah, ok. sí, exactamente. Ah, ok. Gracias. Exacto. Exacto, sí, con que eso les quede claro está perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es un ejemplo que hicieron con Juan, pero no estaba totalmente justificado todo lo que hicieron. Y creo que lo hizo muy rápido. Creo recordar que algo de eso vieron. Que es, por ejemplo, es un ejemplo clásico que es calcular la integral de la función exponencial de esta manera sobre todo el plano. Entonces aquí mi conjunto es no acotado porque es todo R2. Entonces esta es una integral impropia. Entonces acuérdense siempre que ya sea que el conjunto donde estoy integrando o la función no sean acotados, estamos hablando de integral impropia. Entonces vamos a ver si esta cosa converge o no converge y si converge cuál sería el valor que tiene. ¿Sí? Entonces, número uno que tenemos que ver, bueno, nuestra función f de x, y, en este caso es e a la menos x cuadrada más y cuadrada. Y esto, es mayor o igual que 0 para todo x, y en R2. O sea, es la generalización de la exponencial que tenían, ¿no? O sea, en que si tienen, ¿cómo va esto? O sea, tienen la exponencial así, luego la negativa igual, ¿no? Pero siempre es positiva hasta por arriba.
sin importar el signo. O sea, lo que hace que cambie es si tiene signo menos aquí o no. Entonces, esta que es de 2 variables pasa lo mismo. Nada más que ahora la gráfica es una superficie. E igual para cualquier XY en todo R2, no importa si es negativo o positivo, toda esta exponencial es positiva, ¿no? O sea, y de hecho se puede ver aquí, si le dan valores a X y Y, no importa si es positivo o negativo, siempre me va a quedar un número positivo. Entonces, mi función, esta función, es lo primero que tengo que checar, si cambia de signos o si es positiva o si es negativa. Entonces, en este caso es positiva. Entonces, si encontramos que la integral existe para una sucesión de intervalos, o sea, si el límite existe, perdón, para esa integral sobre una sucesión de intervalos, entonces la integral va a ser convergente y va a ser igual al límite que hayamos encontrado. Ok, entonces aquí nuestro dominio de integración es todo R2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el U es todo R2, que no es acotado. De hecho, no es ni abierto, no es cerrado, no es acotado, es todo R2. Entonces, una sucesión que podríamos dar por la forma que tiene el integrando, ¿qué se les ocurre que sería? Acuérdense que es una sucesión creciente de intervalos, no necesariamente rectángulos, o sea, de conjuntos, puede ser cualquiera, de tal manera que sea creciente y me cubra todo el espacio cuando haga tender la n a infinito. Y si aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada, entonces nos conviene utilizar, como es para para una sucesión en la que tengo que comprobar eso, la sucesión que me conviene agarrar son circunferencias centradas en el origen, con radio creciente. Sí, o sea, cubrir todo el espacio R2 con circunferencias. Bueno, aquí se ve, parecen elipses, pero así, ¿no? Circunferencias que cubren todo el plano. ¿Sí? Entonces, eso es porque tengo el integrando de esta manera. O sea, también puede agarrar rectángulos sentados en el origen o cuadrados o cualquier otra cosa que se les ocurra que cumpla con las condiciones. Entonces, siempre tiene que ser una sucesión creciente, tal que cuando la tienda a infinito me cubra todo el conjunto que yo estoy tomando. Entonces, aquí nos conviene agarrar los UNs como esas circunferencias, es decir, el conjunto de puntos en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada sea menor o igual que n cuadrada para n en los naturales. Entonces, n igual a 1, circunferencia de radio 1, luego circunferencia de radio 2, de radio 3, de radio 4, etc. Cuando n tiende a infinito, esta cosa me cubre todo el plano. ¿Sí? Entonces tendría que ver, y evidentemente la función esta es integrable en cualquier circunferencia de estas. Entonces, mi integral impropia, esta que tengo ahí, sería el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre este conjunto su n, t a la menos x cuadrada más y cuadrada de x de y, ¿están de acuerdo? Entonces, esta integral la tengo que hacer sobre la circunferencia de radio n. Entonces, si se acuerdan, esta circunferencia es una región tipo 1 o tipo 2.
Es decir, según lo que ya hemos aprendido, esto lo podemos escribir ya explícitamente como la integral doble. Entonces, digamos que esta es la que tiene radio n. Entonces va de menos n a n. En x, por ejemplo, y en y va de la parte negativa, que es menos raíz de n cuadrada menos y cuadrada, a la raíz de n cuadrada menos n cuadrada, menos y cuadrada, perdón, de e a la menos x cuadrada más y cuadrada de x de y. Sí, o la otra, de menos n a n, aquí puse la de x, sí, está bien. No, la de x no, sería de y de x, ¿verdad? De y, a ver si lo estoy poniendo bien. Entonces, x. Ok, entonces aquí es x, perdón. N menos x cuadrada, así como me la estoy poniendo. O igual y no se Así que, puede más fácil con el cambio de variable a... claro, eso es lo que sí, eso es lo que vamos a hacer. Nada más la estoy poniendo aquí para que vean cómo se vería la integral, digamos, con esta notación, la integral sobre un y el un es este. Entonces la escribiría así, ¿no? Y podría calcular, pero justo como tengo x cuadrada más y cuadrada, y esto ya es sobre un conjunto Jordan medible, que es el un, es una de estas circunferencias. Entonces, ahí puedo utilizar todo lo que ya aprendí, porque son integrales sobre conjuntos acotados. Y ya después el resultado le saco el límite y veo si existe o no, y entonces ya digo si es integrable. Ok, entonces justamente podemos utilizar el cambio de coordenadas. Entonces, esta integral sobre un t a la menos x cuadrada más y cuadrada de x de y, pues va a ser igual a la integral. Este vendría a ser nuestro g asterisco, ¿no? En la notación, o sea, tenemos las circunferencias aquí. Este vendría a ser el g de u que habíamos aprendido antes. Y entonces, bajo esta transformación, ¿quién va a dar a esos círculos? Que sería el conjunto U. Entonces, esos círculos tienen radio, este es R y este es teta. Entonces, teta va de 0 a 2pi y R va de 0 a n. Entonces, este rectángulo es mapeado a la circunferencia de radio n que tengo aquí. Y entonces, la transformación es la de coordenadas polares, o sea, g de r teta igual a r coseno de teta, r seno de teta. Y el jacobiano de esa transformación, pues ya lo conocemos, que es R. Y esta función es 1 a 1, cumple todas las condiciones del teorema de Jacobi. Entonces, por el teorema de Jacobi, esto sería la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a n de E, y compongo esto con la transformación, ¿no? O sea, G, perdón, esta función compuesta con G sería sustituir X por R coseno y Y por R seno, que es la composición que tenemos ahí. Entonces nos queda E a la menos R cuadrada por el jacobiano, que es R, de R de teta. Y entonces la integración sobre teta, pues es fácil, es 2pi. Y la integración sobre R me queda menos E a la menos R cuadrada sobre 2, ¿verdad? De 0 a n. Entonces, esta integral me queda pi por menos e a la menos n cuadrada. Menos más 1, más e a la 0, 1. O sea, pi por 1 menos e
a la menos n cuadrada para n en los naturales. Entonces, esta integral es la integral sobre uno de estos un's que yo di, o sea, sobre una circunferencia de radio n. Entonces, lo que tenemos es que la integral sobre R2 de a la menos x cuadrada más y cuadrada de x de y es el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre la circunferencia de esto que ya encontramos que vale pi por 1 menos e a la menos n cuadrada. Entonces aquí hay que acordarse de todo lo que aprendieron en cálculo, creo que en cálculo 2, ¿no? Cuando ven función exponencial logarítmica y ven los límites infinitos. Entonces el límite de esta cosa, o sea, de la exponencial cuando n tiende a infinito es 0, evidentemente. Entonces esto es igual a pi. Entonces, esta integral, por lo tanto, por el teorema, como e a la menos x cuadrada más y cuadrada es positiva y la integral sobre r cuadrada de mi función f es el límite cuando n tiene infinito sobre esos un's que yo elegí, esos particulares, es igual a pi. Entonces la integral existe, es convergente. Y su valor es pi. Sí, vamos a hacer más ejemplos, no se apuren por eso. Y con Arturo también van a ver algunos. Ahora de aquí se puede sacar el resultado de, o sea, y esto que es en R2 es una notación, o sea, esto significa que como es todo el plano, esto es lo mismo que la integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito, de a la menos x cuadrada más y cuadrada de x de y. Entonces esto es igual a pi. Ahora, nosotros también aprendimos que en el teorema de Fubini, estas funciones se pueden poner como el producto, ¿no? Es e a la menos x cuadrada por e a la menos y cuadrada de x de y. Entonces se puede escribir como la integral de la función que depende de x por la integral de la función que depende de y. Obviamente en Fubini no son intervalos infinitos, pero esto de aquí es lo mismo que el límite cuando uno tiene infinito de la integral sobre un, la integral sobre la integral doble sobre un, y entonces ahí puedo aplicar eso y luego regresar con el límite. Entonces lo que quiero decir es que esto de aquí por otro lado es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrada de x. ¿Se acuerdan que les puse un corolario por ahí? Que era esto, ¿no? Entonces, por la integral de menos infinito a infinito de a la menos y cuadrada de y. Y ahora como estas variables ya puestas así son mudas en realidad, entonces este es como si fuera, no sé, la misma variable e a la t cuadrada de t y e a la t cuadrada de t. Entonces esto es lo mismo que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos t cuadrada de t al cuadrado, pero eso es igual a pi. Y entonces de aquí obtenemos que la integral de menos infinito a infinito de a la menos t cuadrada de t, como esta es una función positiva, la raíz cuadrada solo es positiva y esto me queda igual a la raíz de pi. Entonces se pueden usar integrales en más variables como vimos con el método de Feynman para encontrar integrales de una variable. Entonces esto, por ejemplo, si es que lo vieron en cálculo 2,
para resolver esta integral sin usar métodos de cálculo 3, cálculo 4, es muy complicado, ¿no? De hecho, incluso el Spivak tiene una sucesión de cosas que hay que hacer para poder demostrar que esta integral es igual a pi. Y aquí con cálculo de varias variables, pues se puede obtener de manera más o menos simple. ¿Tienen alguna duda sobre cómo aplicar entonces este teoremita por el momento con funciones que son positivas? Y entonces ver si es convergente o no. O sea, aquí yo usé circunferencias, pero podrían usar cuadrados si ustedes quieren. Y les quedaría el mismo valor. Cuadrados del lado 1 del lado n, por ejemplo, no sé. ¿Sí está bien? ¿No tienen alguna duda? Yo no, profe. Ok, entonces, mañana Arturo va a ver más ejemplos de esto, supongo. Y a nosotros nos va a quedar hacer algún ejemplo para que quede claro cómo hacer la división esta. Aunque así como me comentaste, pues sí, así podría ser, ¿no? Pero ya un ejemplo concreto. Y quedará ver que toda, toda integral absolutamente convergente es convergente y viceversa, y ya con eso terminaríamos esta parte de integrales impropias. Ya se pueden calcular cosas con estas cosas. Entonces, pues, los veo regresando de vacaciones. Pasen la